vamos a iniciar de nuestra actividad, dado que el tiempo avanza y debemos aprovechar al máximo el periodo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, licenciado, buena tarde. Bueno, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra actividad. En este caso, pues, vamos a preguntarle a Melqui Antonio Zacarías. Imaginémonos que usted está en su bufete profesional y llega una persona a requerir sus servicios profesionales y le dice, mire, fíjese que el día de ayer, a eso de las 18 horas con 30 minutos, en mi residencia ubicada en el lote 5, manzana 31, la colonia La Floresta, zona 21, un vecino con un bate de madera destruyó el vidrio delantero y el vidrio trasero de mi vehículo marca Toyota, color blanco, modelo 2020, con placas de circulación FPC 520. Y yo quiero que usted presente ante la autoridad competente lo que corresponda. Dígame, Melcy, ¿qué haría usted como abogado? ¿Qué plantearía y ante quién lo plantearía? De acuerdo a los hechos que yo le narré. Sí me está escuchando, ¿va? Melqui Antonio Zacarías. Sí me escucharon, compañeros. Sí, licenciado. Sí, se le escucha, licenciado. Y sí me escucharon el planteamiento que hice. Sí. Así es, licenciado. Okay. Gracias. No sé si Melqui me escuchó o no. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solo le escuché parte de, solo un poco de lo último que comentó. Bueno, los voy a plantear nuevamente y si Melqui no pudiese contestar, pues cualquiera que quisiera hacerlo puede pedirme la palabra. Yo le decía que usted como abogado en su oficina profesional llega una persona, le dice, mire, licenciado, dice que el día de ayer, aproximadamente a las 18 horas, un vecino con un bate de madera, y destruyó el vidrio delantero y trasero de mi vehículo, marca Toyota, modelo 2020, color blanco, con placas de circulación FCS 520. Y yo quiero pues que esto no quede impune, sino que se aplique la justicia. Y así es que yo requiero sus servicios para que usted ponga en conocimiento de la autoridad competente ese hecho. Mi pregunta es, ¿qué plantearía usted y ante qué autoridad lo plantearía? ¿Y por qué tipo penal lo plantearía? Son varias preguntas. Primero, ¿qué acción legal interpondría de conformidad al hecho que yo le narré? ¿Ante qué autoridad lo interpondría? ¿Y por qué hecho delictivo lo plantearía? Licenciado, empezaría con una denuncia, si no estoy mal. Bueno, denuncia, digamos. Bueno, y siga. Usted plantearía una denuncia. ¿Y ante quién la plantearía? Ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público. ¿Por qué delito? Eso es lo que estoy verificando, licenciado. Ya. Bueno, en lo que usted verifica el tipo penal, ¿qué opinan los compañeros? ¿Procede ahí la denuncia? Pregunto, ¿procede la denuncia a la general? Yo digo que no, porque esto como que pasaría a un proceso civil. Ya, un proceso civil, ¿por qué? Porque son solo daños materiales. Ajá. Axel Rodríguez nos dice que es por el delito de daños y procede una querella.
¿Qué piensan los Daños demás? a la propiedad, daños a la propiedad privada. Daños a la propiedad privada. Ujú. ¿Pero es delito o no es delito? Melissa dice que, dígame, Diana, Melissa, dígame. Buenas tardes, licenciado. Yo pienso Buenas que solo tardes. son daños a la propiedad, sería por la vía civil. Ya. Usted dice que es por la vía civil por ser daños. Ya. ¿Qué piensan los demás o los que quieran opinar? Alan Augusto Escayao dice que es daño de conformidad al artículo 278. Estamos de acuerdo, efectivamente es un delito de daño regulado en el artículo 278 del Código Penal. Y dice Alexei Valdés que es porque hay dolo. Y en efecto, hay dolo, hay intención, hay deliberación, hay voluntad de causar ese daño. Es un delito de acción privada, muy bien. Es un delito de acción privada. Estamos bien, correcto. Es un delito de acción privada, es delito de daño y sí es viable actuar penalmente. La duda entonces, y alguien decía que era querella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que debe ser querella o debe ser denuncia? Alejandra Aimé dice que es querella. ¿Los demás qué opinan? Querella, dice Dominga. Grave, querella, Isis Ismailí. Helen Jackson también dice que es querella. Bien, estamos de acuerdo entonces que es querella, que es un delito de daños, que es un delito de acción privada. ¿Y cuál sería el fundamento de que es un delito de acción privada? Digo, el fundamento que es delito de acción privada, licenciado. Sí, por favor. Está en el artículo 24.4 del Código Procesal Penal. Por favor, ¿le puede dar lectura? Sí. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial, delitos informáticos, violación y revelación de secretos y estafa mediante cheque. Ok, gracias. Bien, entonces estamos de acuerdo que debe ser querella. ¿Qué tipo de querella o qué clase de querella debe ser? ¿Cuántas clases de querella hay? 2, licenciado. ¿Cuáles son? Por acción Pública y pública y privada. acción privada. Ajá, ¿y cuál de las dos había que plantear en el presente caso? Una querella De privada. acción privada. Una Querella primera. por delito de acción privada. Muy bien. Bueno, entonces ese es el tema que abordaremos esta tarde, lo relativo a lo que es la querella por acción privada. Ya sabemos que existe querella por delito de acción pública y y querella por delito de acción privada. Hoy pues analizaremos rápidamente lo relativo a la querella por delito de acción privada, cuyo fundamento legal lo encontramos a partir del artículo 474 al 483 del Código Procesal Penal. ¿Qué diferencias hay entonces en una querella por delito de acción pública y una querella por delito de acción privada? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado.
¿qué diferencias hay entre una querella por delito de acción privada y una querella por delito de acción pública? Son aspectos que se abordaron en el curso anterior. Y en una oportunidad también ya en este curso lo señalamos. Licenciado, podría ser que la querella pública puede ser de oficio y la privada es pedida de parte. No, no. La querella no puede ser de oficio. Debe ser promovida por el agraviado, víctima u ofendido del hecho delictivo. ¿Se ve la presentación, compañeros? Sí, Sí, licenciado. Ok. Tal vez si me lo permite, a simple vista la diferencia entre una querella por delito de acción privada y uno de delito de acción pública es el delito que se le presenta al tribunal competente para perseguir. Si es un delito de acción pública, eso está fundamentado en el artículo 24 bis. Ajá. Y si es un delito de acción privada, eso está fundamentado en el artículo 24 cuáter, que contiene cuáles son los delitos que se pueden perseguir para esta acción. Ajá, ajá. Sí, fundamentalmente, por eso es que se origina la denominación, querella por delito de acción pública y querella por delito de acción privada, en efecto. Digamos, Licenciado, sí, diga. Diga. la diferencia radica en que la privada es la que es la que la presenta un particular y la querella pública es la que la presenta el Ministerio Público. Ya, no. El Ministerio Público no presenta querellas, las investiga. Pero la querella la presenta directamente el agraviado, el afectado o su representante legal. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quizás sea el órgano ante el que se presenta, porque la de acción pública se presenta ante un juez de primera instancia y la de acción privada ante un tribunal. De sentencia. Muy bien, correcto. Esa es una diferencia. La querella por delito de acción pública se promueve ante un juez contralor de investigación de conformidad al artículo 302 Código Procesal Penal. En tanto que la querella por delito de acción privada ante un tribunal de sentencia, como lo establece el artículo 474. Esa es una diferencia. ¿Cuál sería otra diferencia? La pública la presenta la defensa. No. Digamos, si bueno, en efecto, podría ser, digamos, que la defensa pudiera presentar una querella o contraquerellarse, digamos, ¿ya? Pero generalmente la querella la presenta la persona que ha sido víctima de la comisión de un hecho delictivo, o sea, su representante legal, que puede ser directamente él, asesorado de un abogado director, o como ya lo dijimos, sencillamente él presenta la querella sin necesidad de auxilio de abogado, que no es requisito que exige el artículo 302. Licenciado, buenas tardes. Otra diferencia Buenas tardes. puede ser que la querella es más formalista. Ajá. Bueno, eso es en cuanto a la denuncia, que la querella es más formalista y la denuncia menos formalista. Pero en este caso estamos haciendo referencia a las distinciones que existen entre querella por delito de acción pública y querella por delito de acción privada. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Los delitos de acción pública prácticamente hacen la diferencia entre lo que son los delitos de acción privada. Ajá. Uh-huh. Sí, ¿no? Por eso le decía que esa es una diferencia, pues, que la misma denominación lo dice, que querella por delito de acción pública que incluye todos los delitos que son considerados como de acción pública, ¿ya? Y que los delitos de acción
privada son prácticamente, podríamos decir, número cerrado, porque expresa y taxativamente el Código Procesal Penal y los especifica, de acuerdo a lo que el compañero leyó en el artículo 24.4, que prácticamente son 5 delitos que el Código Procesal Penal regula como de acción privada. Y de ahí todos los que no están incluidos tanto en el artículo 404 como el 24 ter son delitos de acción pública, la mayoría. Bueno, una diferencia es el procedimiento. Es decir, que el procedimiento de la querella por delito de acción privada es un procedimiento específico que tiene una regulación especial que se rige por un procedimiento distinto al procedimiento común o algún proceso o una querella por delito de acción pública. ¿Ya? Básicamente, digamos, podríamos decir que esas son las diferencias. Que una se refiere a delitos de acción pública, otra a delitos de acción privada, una de ellas se presenta ante un juez contralor de investigación, en tanto que en la querella de acción privada ante un tribunal de sentencia. El procedimiento, dijimos, diferente. Otra situación también que hace diferencia es que en los delitos de acción pública es obligación la investigación por parte del Ministerio Público. Mientras que en una querella por delito de acción privada, solo, digamos, el Ministerio Público generalmente no interviene investigando, ¿ya? Sino que solo va a intervenir el Ministerio Público, como lo vamos a ver más adelantito, si el querellante lo solicita y solo para determinados aspectos y siempre y cuando el tribunal de sentencia lo autorice, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, y otra diferencia es que en la querella por delito de acción privada, de una vez al presentar el escrito, se formula la acusación. De una vez se formula la acusación. En tanto que en la querella de acción pública no se formula la acusación, sino solo la imputación del hecho delictivo y los demás requisitos que establece el artículo 302 del Código Procesal Penal. Ya hablábamos pues de que el trámite es distinto, incluso en esta clase de querellas también existe una posibilidad de conciliar previamente a acudir a la vía judicial. También en los delitos de acción pública puede que antes de que el agraviado presente la querella, pues tratar de conciliar con el querellado. Sin embargo, en la querella por acción privada, el código claramente lo especifica. Y vamos a verlo en un momento también, que existe esa fase de conciliación que el código establece. Bien, con estos aspectos fundamentales, entonces vamos a entrar a conocer rápidamente cuándo procede una querella por delito de acción privada y qué requisitos se deben cumplir. En la presentación claramente lo resumimos y señalamos que, primero, por delito de acción privada, como ya lo dijimos, ¿y cuáles son esos delitos de acción privada? Son los que regula el artículo 24.4. Y algo importante en los delitos de acción privada es que, como dice la ley, no se produzca impacto social, es decir, que el tipo penal que se está poniendo en conocimiento de la autoridad competente, en este caso tribunal de sentencia, pues no genere, digamos, una grave afectación a un bien jurídico tutelado. Es decir, que esa afectación no afecte a la sociedad, sino únicamente afecte a la víctima o al agraviado de la comisión contra quien se cometió ese hecho delictivo.
Y también se señala que existe, como les decía anteriormente, en la querella por delitos de acción privada, de una vez se formula la acusación por parte del querellante o su mandatario, lo que no ocurre en la querella de acción pública, por delito de acción pública, que la acusación se presentará cuando concluya la etapa preparatoria, siempre y cuando el Ministerio Público cuente con medios de investigación que acrediten, que relacionen al sindicado con la comisión del delito. Y además también se dice que se formula ante un tribunal de sentencia competente para los juicios o debates. Además, se debe indicar el nombre y domicilio o residencia del querellado, o sea, sindicado. Cuando hablamos de querellado, hablamos del sindicado, del victimario, incoado, endilgado, etcétera, etcétera. Bien, también en la querella de acción privada se debe indicar, el querellante debe señalar si va a promover o plantear la reparación digna. Aunque la ley todavía habla de acción civil, que realmente la acción civil, pues la reparación digna lo que busca es, digamos, la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de ese delito del cual fue afectado en su patrimonio o en su persona, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si ejerce la reparación digna, debe satisfacer los requisitos que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. Y además, también dice que se debe agregar copia para cada querellado del escrito de querella y del poder o del mandato, si se está actuando a través de un mandatario judicial o un representante legal. En la querella por delitos de acción pública, pues no se especifica que debe acompañarse copia. En cambio, en este caso, sí, la ley expresamente lo dice como requisito. Entonces, encontramos en el artículo 474, digamos, la procedencia y los requisitos. Ahora bien, una querella por delito de acción privada puede ser desestimada por el tribunal de sentencia. La desestimación prácticamente lo que significa, si por favor le pudiéramos dar lectura al artículo 310 del Código Procesal Penal, si alguien lo tiene a la mano, que deberían tenerlo a la mano, le dé lectura al artículo 310. Buenas tardes, Lic. Muy buenas tardes. Lo leo, desestimación. Por favor. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. ¿Continúo? Sí, por favor. Muy bien. Se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Únicamente. Muchas gracias. Bien. A la orden. Gracias. Aquí encontramos otra diferencia en cuanto a la desestimación de la querella. La querella por delito de acción pública la
puede desestimar un fiscal cuando el delito no sea grave, o bien el juez contralor de la investigación, a requerimiento del fiscal, cuando se trate de delitos graves. Mientras que la querella por delitos de acción privada, la desestimación la realiza el tribunal de sentencia. Esa es otra diferencia. Bien, y por desestimación básicamente debemos entender que, digamos, en este caso que estamos abordando, la querella por delitos de acción privada, el tribunal de sentencia, al analizar el hecho denunciado, establece que no reviste características delictivas, no es delito. Por lo tanto, entonces, desestima, es decir, no le da trámite a la querella. Es decir, al desestimar prácticamente la está archivando. ¿Por qué? Porque no puede proceder legal y jurídicamente, porque el hecho que ha sido puesto a su conocimiento no es delictivo. Entonces, recordemos la garantía, el principio de legalidad, tanto en derecho penal como en derecho procesal, que solo puede iniciarse un proceso penal cuando exista comisión de delito o falta. Si hay ausencia de delito o falta, no puede iniciarse proceso penal contra ninguna persona. En atención al principio de legalidad y taxatividad. Entonces, si el hecho denunciado no es delictivo, se desestima. Por ejemplo, que la persona presente una querella por delito de acción privada, por daños, por ejemplo, que diga, miren, fíjese que yo iba conduciendo mi vehículo por la 18 calle y Quinta Avenida, la zona 1 de la ciudad de Guatemala, aproximadamente a las 20 horas, y por imprudencia el piloto de otro vehículo colisionó con mi vehículo, causándole daños al mismo. ¿Habrá delito ahí de daños? Pregunto. Sí, licenciado, porque son daños a la propiedad o al vehículo de la persona. Ya. ¿Qué opinan los demás? Yo también pienso que sí hay un daño. No, no puede ser delito porque no hay dolo. Y el dolo es alevosía tampoco. Es un hecho imprudente. Correcto, es la respuesta correcta. Ahí no hay delito de daños, porque no hay dolo, como dice el compañero. El daño no se causó intencionalmente, sino fue por imprudencia, por impericia, por negligencia, por caso fortuito, etcétera, etcétera. Porque el artículo 278 del Código Penal, que habla del delito de daño, dice: quien de propósito destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo deteriorare parcial o totalmente un bien de ajena pertenencia, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. O sea, ese daño tiene que ser causado deliberadamente, intencionalmente. Debe existir ese propósito que mueva, en este caso, al sujeto activo a causar ese daño. Pero en este caso de accidente, ahí fue pura negligencia o imprudencia. Se había pasado el semáforo rojo por imprudente y colisionó con el otro vehículo y le causó daños. Ahí sí hablemos de daños y perjuicios que pueden ventilarse en la vía civil. Entonces, en ese ejemplo, el tribunal podría desestimar la querella porque no es delito el hecho que se está denunciando. El otro supuesto dice: cuando no se pueda proceder o faltare alguno de los requisitos previstos. Ya no se puede proceder, por ejemplo, imaginémonos que se está presentando la querella contra un funcionario público que goza de antejuicio. No se podría proceder ahí legalmente. ¿Por qué? Porque previo a que se inicie proceso penal contra este funcionario público que goza de
antejuicio, persecución penal no se puede iniciar en tanto no se promueva previamente las diligencias de antejuicio y que las mismas sean declaradas con lugar. Es decir, que se declare que hay lugar a formación de causa penal contra este funcionario público que goza de ese privilegio o de esa inmunidad. En ese sentido, entonces, tampoco se podría proceder ahí. ¿Y qué habría que hacer? Desestimarlo. Esa desestimación debe, es una, como dice la ley, debe de constar en un auto, en una resolución judicial. Auto fundado, dice el artículo 474. Y cuando se habla de auto fundado, se hace alusión a que esa decisión judicial debe ir debidamente razonada, motivada, exponiendo los razonamientos lógicos, jurídicos, técnicos, coherentes, que fundamenten esa decisión. Es decir, en términos más prácticos y sencillos, que el juzgador indique los motivos por los cuales está desestimando esa querella. Por eso dice autofundado. Y de acuerdo al artículo 11 bis del Código Procesal Penal, toda decisión judicial debe ir debidamente fundamentada. Veamos lo que dice el 11 bis del Código Procesal Penal. Licenciado, disculpe. Dígame. Dígame. Fíjese que en el grupo están diciendo a varios compañeros que se les puede dar acceso. Ya, permítame, voy a ver. Gracias. Si es que por la hora ya es difícil y esto puede provocar alguna... Licenciado, perdone. Sí, dígame. A mí me nace una duda en relación al caso que se dio ayer, aquí por el Naranjo, en un accidente que ocurrió entre dos vehículos y que uno de ellos se fue a meter a un local, ¿verdad?, de una cafetería. Y ahí pues hubo daños a la propiedad privada. Al parecer hubieron lesiones a personas particulares. Así es. Ahí, ¿cómo se tomaría ese caso? Perdón. Ahí, mire, ahí sería, no, digamos, los daños y perjuicios sería por la vía civil. Pero si hay lesiones e incluso si hubiese muerte, ya será la vía penal, será lesiones culposas y homicidio culposo. O sea, se procedería por las dos vías. La vía penal para procesar penalmente, valga la redundancia, a la sindicada, que en este caso, según las noticias, era una dama la que conducía el vehículo, pues puede ser procesada penalmente por lesiones culposas. Si hubiese lesiones. ¿Persona, licenciado? Y la otra porque persona. Porque habían dos conductores. Eso es lo que hay que determinar, porque según las noticias, la conductora del vehículo que, digamos, incursionó violentamente al interior, fue colisionada en la parte trasera por otro vehículo, según dicen. Entonces había que investigar quién conducía ese vehículo, placas, etcétera, y deducir también las responsabilidades penales y civiles, porque podríamos decir que él fue el que provocó que la conductora del vehículo se descontrolara y como consecuencia de ello ingresara en forma violenta a la cafetería y provocara las lesiones a algunas personas. Entonces ahí se puede proceder civil y penalmente. Penalmente solo por las lesiones culposas, nada más. Los daños no, los daños sería vía civil. No sé si queda claro. Licenciado, muy buenas noches. Una consulta. Yeah. En el caso de los funcionarios públicos que gozan de inmunidad, primero se solicita ante el Congreso quitarle eso para poderle hacer esa... No, mire, la ley en materia de antejuicios regula cuál es el procedimiento y ahí también la competencia.
dependiendo, digamos, dependiendo podríamos decir, la calidad, el cargo del funcionario público, así es donde plantearse si es un ministro, pues ya hay que ver la competencia que establece la ley de antejuicios ante qué autoridad se interpone. ¿Ya? La ley en materia de antejuicio regula todo el procedimiento, digamos, que se debe observar al momento de plantearse un antejuicio contra una persona. Pues competencia de instancia, las salas de apelaciones, la Corte Suprema, todo va a depender de la jerarquía que tenga el funcionario público. ¿Ya? Si quedó clara la pregunta. Bueno, se plantea ante la autoridad competente y si la autoridad competente declara con la diligencia de antejuicio, por ejemplo, si es un funcionario público, pensemos en un ministro, entonces un diputado al Congreso de la República, si se declara en lugar de esas diligencias de juicio, se remiten entonces para el Congreso de la República, pero digamos el presidente de la Justicia, si es un diputado. Entonces la Corte Suprema, si le da trámite al antejuicio, debe remitirlo al Congreso de la República para que sea pleno el Congreso el que decida si se le quita la inmunidad o no a este diputado. Y eso va a variar dependiendo del tribunal contra quien se presente el antejuicio. En la ley de materia de antejuicio está todo el procedimiento. Es una ley pequeña como de 15 o 20 artículos. Sí, para servirle. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Siempre de la misma línea del derecho de antejuicio que poseen estas personas, si este tipo de persona que posee el derecho de antejuicio es encontrado en flagrancia, sí puede, digamos, sí se puede levantar inmediatamente ese antejuicio y quitar la inmunidad, o siempre es de solicitarlo. No, si podría planteármela otra vez, perdón, es que tuve un conveniente aquí con los audífonos y no la escuché muy bien. No tenga pena, mi pregunta es que si, digamos, el diputado que posee inmunidad, que tiene el derecho de antejuicio, es encontrado en fragancia de un delito, ahí sí sería inmediato, o siempre hay que solicitar que se levante ese antejuicio y que se quite la inmunidad. No, mire, veamos el artículo 5 de la ley de materia de antejuicios. Alguien, si tuviera ahí, o si se lo voy a leer yo, el artículo 5 de la ley en materia de antejuicio, dice, en el caso que está planteando Cristian, delito flagrante. Dice, si un dignatario o funcionario público que goza del derecho de antejuicio fuere detenido en delito flagrante, la autoridad que hubiere efectuado la detención lo pondrá inmediatamente a disposición de la autoridad competente, según lo establecido en la presente ley. En caso de falta que no justifique la detención, se resolverá de inmediato, conforme lo establece el artículo 11 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando es delito flagrante, se debe de poner ante la autoridad competente. Y ya entonces se sigue el procedimiento para determinar si en efecto hay comisión de delito, y entonces posteriormente, ya si es procedente y se declara con lugar el antejuicio, entonces ya prácticamente se le quita la inmunidad y ya puede ser investigado por el Ministerio Público. Digamos, como les decía anteriormente, la ley de materia de antejuicio, pues encontramos todo el procedimiento de lo que es este privilegio de antejuicio. Y también el artículo 6 de la ley en materia de antejuicio habla del procedimiento en caso de flagrancia. Y ahí hace una
clasificación de los funcionarios, por ejemplo, presidente, vicepresidente, de magistrados, etcétera, etcétera. Entonces, para ese efecto, pues podrían darle lectura a la ley de materia ante juicio. Como les decía, que es una ley bastante pequeña, de 23 artículos. Ya ahí está el procedimiento, qué autoridades son competentes para conocer. En el artículo 12 encontramos la competencia de las autoridades que tienen la facultad de conocer antejuicios. Ya, por ejemplo, el Congreso de la República, la competencia del Congreso de la República la encontramos en el artículo 13, la competencia de la Corte Suprema en el artículo 14, la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones en el artículo 15. Ahí están la competencia de todos esos órganos jurisdiccionales y la competencia del órgano legislativo para los funcionarios que gozan de antejuicio. ¿Estamos? ¿Algo más, compañeros? ¿Quedaron claras las preguntas o las respuestas? Sí, muchas gracias, licenciado. Licenciado, buena tarde. Disculpe, yo tengo una duda. Dígame. Es sobre quién en la querella de acción privada, ¿quién la desestima? El tribunal de sentencia. Ah, bueno, muy amable. ¿Y en la pública? La puedes, si no es delito grave, el fiscal del Ministerio Público que está realizando la investigación. Y si es por delito grave, tiene que pedir autorización al juez que está controlando la investigación. Juez de primera instancia. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, entonces continuamos, compañeros. Si no hay más preguntas. Si una querella de acción privada es desestimada, hay consecuencias y efectos legales. Se devuelve al querellante el escrito de querella y las copias y la resolución judicial de desestimación. Es decir que acá, digamos, se le puede devolver al Licenciado, disculpe. ¿Sí? Diga, Leslie. Dígame. ¿Me escucha? Disculpe, licenciado, no se entiende. Bien, se escucha bien, licenciado. Bien, ¿se escucha bien? Ok, gracias. Gracias. Sí, ya me había preocupado. Bien, entonces sigamos. Decía que se devuelve al querellante el escrito de querella y copias y la resolución de desestimación. Algo que también aquí es importante destacar es que en este tipo de querellas se puede volver a plantear nuevamente la querella que ha sido desestimada, ¿ya? Para corrigiendo las deficiencias o los errores que pudiese haber tenido. Y algo también que hay que destacar es que si se presenta nuevamente la querella, entonces hay que indicarle al tribunal de sentencia que ya en una oportunidad fue desestimada, para que, no obstante que el tribunal pues tiene conocimiento que al presentarse otra querella, obviamente tiene conocimiento de que esa querella en el primer momento o la primera oportunidad fue desestimada. Pero por aquello de que por muchas razones el tribunal pueda pasar desapercibido esa situación, es que la ley le requiere al querellante que haga referencia a esa desestimación. Y es más, si no se hace esa salvedad o no se advierte esa circunstancia, la ley indica que el querellante puede ser sancionado con multa de 10 a 100 quetzales. Ya, entonces, sí es necesario cumplir con esa situación. Además, se habla, como les decía inicialmente. Sí, se está viendo la presentación, compañeros. Sí, licenciado. Gracias.
Bien, les decía que hablábamos de las diferencias entre la querella de acción pública y querella por delito de acción privada, en que en la de acción pública es obligada la investigación del Ministerio Público. La regla general es que el Ministerio Público debe investigar. En tanto que aquí la intervención del Ministerio Público se va a centralizar única y exclusivamente cuando el querellante lo solicite, pero además el juez lo autorice. El querellante puede solicitarlo, pero a juicio del juez puede ser que no proceda, que intervenga el Ministerio Público y rechace esa petición del querellante. Contrario censo, si el juez estima que es viable procesalmente que el Ministerio Público investigue, pues lo ordena y remite el expediente al Ministerio para que proceda a la investigación de rigor. Pero esa investigación únicamente debe referirse a, como lo dice el artículo 474, solo para que siempre y cuando no haya sido posible identificar o individualizar al querellado, o sea, al sindicado o victimario, o determinar su domicilio o residencia, o que fuere necesario establecer en forma clara y precisa el hecho punible. Solo en esas circunstancias el Ministerio Público puede intervenir. No puede investigar la comisión del hecho delictivo, entrevista a testigos, recabar documentos. No, todo lo que realiza en un proceso, una investigación por querella de acción pública, no puede hacerlo en la, digamos, en querella por delito de acción privada. Es decir, que esa investigación solo se va a concretizar a esos aspectos que señala el artículo 475, creo que es. Entonces, no puede extenderse la investigación a otros aspectos que no señala la ley. Porque claramente, como les decía, el artículo 476, que es el aplicable en este caso, la intervención del Ministerio Público solo dice cuando no haya sido posible identificar o individualizar al querellado, determinar su domicilio, residencia, etcétera, etcétera. Eso lo encontramos fundamentado en el artículo 476. Bien, luego nos vamos a que en la querella por delito de acción privada existe una fase previa. Antes de acudir a un tribunal de sentencia, la ley permite, en el artículo 477, que exista una mediación y conciliación. Es decir, que tanto querellante como querellado pueden, digamos, someter su conflicto penal o el problema penal al conocimiento de centros de conciliación o mediación, previo a acudir a una audiencia de conciliación que señale en su momento el tribunal de sentencia. Todo esto, pues, para evitar innecesariamente la promoción de un proceso penal. Porque sí, digamos, ante un centro de conciliación y mediación llegan a un acuerdo, pues prácticamente ahí terminaría el conflicto. Ya no sería necesario continuar con ese proceso penal si hay un acuerdo digamos, voluntario, consciente y sobre todo legal de las partes. Entonces ya no tiene sentido promover o continuar con un proceso penal. Y la ley permite, pues precisamente por tratarse de delitos de acción privada, en donde prevalece la decisión en este caso, del afectado y del sindicado, y como no hay mayor afectación social, entonces se permite que exista consenso, acuerdo para solucionar ese conflicto penal. Además, se dice que si existe acuerdo, se hace contrario en un acta simple.
indicando lo que convinieron las partes, y esa acta se presenta al tribunal para su homologación. Esto implica, la homologación implica digamos, que el juez equipara, digamos, ese documento con los documentos que el tribunal faccione en ese sentido, ya que hay una homologación, una equiparación de esa acta con otros documentos que puedan tener características similares a las que acciona el tribunal de sentencia. Además, dice que ese acuerdo no violen preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, que ese acuerdo se dé no solo de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución, y que no medie coacción, amenaza, tortura en ese acuerdo de voluntades, que sea espontáneo, ¿ya? A eso se refiere, que no exista ninguna vulneración a derechos individuales, garantías constitucionales o bien derechos humanos. Pregunta antes de continuar. Licenciado, una consultita. Sí. De acuerdo a su amplio criterio profesional, ¿en qué contextos son aplicados estos procedimientos? Le consulto por la complejidad, y creo que se deben tienen una matiz a nivel político o de poder económico. No sé si es aplicable estos procedimientos por la complejidad, no sé, le consulto. Ya. Alexei dice propiedad industrial. Bueno, que es otro tema. Realmente este acuerdo o este convenio que puede darse entre el querellado y el querellante es estrictamente legal, estrictamente jurídico, técnica, jurídica y procesalmente hablando. Es decir, no puede existir, digamos, por supuesto que hay intereses, pero de las partes. Pero este acuerdo debe circunscribirse o se que prácticamente en este conflicto penal, pues ahí prácticamente se está, por un lado, la víctima del delito está haciendo valer sus derechos en virtud de haber sido afectado por la comisión de ese tipo penal. Y por otro lado, el querellado pues tendrá que ejercer su derecho de defensa para oponerse a la pretensión del querellante o bien admitir que en efecto él incurrió en ese tipo penal y tratar de resolverlo de la manera más amigable, de la manera más civilizada, de la manera más profesional. Entonces ese acuerdo es estrictamente legal y jurídico, técnico. No sé si... Gracias. Para servirle. Gracias. Bien, entonces prácticamente ahí señalábamos que no se debe de violar garantías constitucionales. Ahora bien, si digamos, si también la ley habla de que si en un plazo de 30 días las partes no suscriben el acuerdo, pues entonces obviamente que en principio pueden estar de acuerdo. Y ese acta que prácticamente se elabora es únicamente para indicar que las partes están de acuerdo en resolver su situación. Pero posteriormente es necesario que se suscriba en qué consistió ese acuerdo. Es decir, cuáles fueron las obligaciones que asumieron cada uno de ellos, a qué se comprometió el querellado, qué es lo que los solicitó el querellante, etcétera, etcétera. Porque puede ser que en el transcurso, ni ya después, inicialmente pudieron estar de acuerdo, pero posteriormente por las exigencias o por los digamos, requerimientos que haga el querellante, pudiera ser que no los acepte el querellado.
entonces ya no se realiza un acuerdo, sino ya no, en virtud de que no hay ya consenso o variaron las circunstancias. Y entonces puede ser que ya no se suscriba ese acuerdo. Entonces, si no se suscribe ese acuerdo durante el plazo de 30 días que establece la ley, entonces ya acuden a la vía judicial para accionar como corresponde. Si eso ocurre, entonces el tribunal prácticamente admite la querella, le da el trámite correspondiente siempre y cuando reúna los requisitos que establece el artículo que estamos analizando, 474, y entonces si le da trámite, la primera diligencia que debe hacer, aparte de emitir la resolución en la cual se le da trámite, ya convoca a las partes a una audiencia de conciliación. Ya ante el juzgado también existe esa posibilidad de que haya una conciliación. Y digamos, y para que el querellado tenga conocimiento, pues se le debe remitir una copia de la acusación, en este caso del escrito de querella. Y además dice que en la audiencia se dará oportunidad al querellante y querellado para que dialoguen libremente y lleguen a un acuerdo. Y si es así, pues se hace constar en acta en la que se indique el resultado de la audiencia y lo que solicitan las partes. Entonces, como ustedes pueden ver que en este caso, por tratarse de una querella por delitos de acción privada, el procedimiento es muy especial. Hay muchas formas de que el conflicto penal se pueda resolver de la manera más práctica, más sencilla y sobre todo satisfaciendo los derechos e intereses de ambas partes. Y la intención es precisamente también evitar saturar el sistema de justicia con procesos penales en los cuales las partes pueden conciliar, pueden negociar jurídicamente hablando. Cuando yo digo negociar, me refiero a que hay prácticamente una concertación, hay un acuerdo de voluntades que es permitido legalmente. Entonces, la idea es facilitar la solución de ese conflicto penal. Bien, también en este apartado o en los artículos que hacen referencia a la querella por delitos de acción privada, en esa audiencia, digamos a la audiencia que señala el tribunal de sentencia, pues el querellante y el querellado asisten personalmente, ¿ya? Y solo hay una excepción. Si una de las partes dice reside en el extranjero, pues podrá ser representado por su mandatario judicial, con las facultades suficientes para conciliar. Es decir que en esa audiencia pueden acudir a ambas partes con sus abogados. En este caso, el querellante con su abogado, director, procurador y auxiliante. En tanto que el abogado, por un lado, el querellado, pues con su abogado defensor. Y solo en aquellos casos en donde cualquiera de ellos está fuera del país, pues ya tendrá que actuar a través de su mandatario judicial. Pero este mandatario judicial expresamente tiene que estar facultado para conciliar, porque pudiera ser que tenga un mandato judicial representando a una de las partes, pero pudiese ser que ese mandato no contemple la facultad que él tiene para conciliar. Entonces es necesario que ese mandato judicial en una de sus cláusulas expresamente señale que ese mandatario sí está facultado para conciliar en conflictos penales cuando se trata de delitos de acción privada. Estamos, no voy muy rápido, compañeros.
No, licenciado, gracias. Bien. Además, la ley habla de que por acuerdo de las partes en esa audiencia, también se puede designar como amigable componedor a la persona propuesta. Es decir, el amigable componedor, más que todo, es un tercero en discordia, podríamos decir, o una tercera persona que trata de convencer, si en caso no hubiese acuerdo voluntario entre las partes, pues entonces este amigable componedor, que es propuesto por ambas partes, pues es el que sea el mediador, digamos, ahí prácticamente entre las partes a efecto de lograr ese acuerdo, ¿ya? Pero ese amigable componedor pues debe ser presentado al tribunal para que apruebe el tribunal que esa persona sí puede ser amigable componedor, es decir, que tenga experiencia en conciliaciones, en mediaciones, que goce de honorabilidad, idoneidad, etcétera, etcétera. Es decir, que garantice dentro de este acuerdo que las partes queden debidamente satisfechas en las decisiones o acuerdos que se vayan a adoptar, que digamos, tanto en este caso la víctima se sienta satisfecha con digamos, como el compromiso que asuma el querellado, que él se dé por satisfecho de sus derechos e intereses. Al igual que el querellado, pues también que él se sienta debidamente protegido por la ley y entonces que ambas partes estén sumamente satisfechas en sus derechos e intereses. Luego, dice, los jueces de paz y tribunales de sentencia podrán dictar medidas de coerción personal contra el acusado. Es decir, ya si el proceso prácticamente no hay acuerdos y el proceso continúa, entonces prácticamente la ley faculta que los jueces de paz y tribunales de sentencia podrán dictar medidas de coerción personal contra el acusado. Es decir, ¿qué medidas de coerción podría dictar un juez en este caso, compañeros? Escucho. Una caución económica. Caución económica, prisión preventiva. ¿Qué más? Embargo de cuentas, licenciado. Embargo de cuentas. O de bienes. De bienes. El arraigo. El arraigo. Sí, miren, por ejemplo, el embargo de cuentas y bienes son medidas de coerción patrimoniales o reales. En este caso, la ley habla solo de medidas de coerción personal, entendiendo como tal aquellas que afectan personas, como lo que decía personal. El embargo de cuentas, bienes, etcétera, son medidas de coerción patrimoniales porque afectan los bienes o patrimonio del sindicado. Bien, pero estas medidas de coerción personal únicamente son viables cuando existan dos supuestos, de acuerdo a la ley. Cuando exista peligro de fuga, es decir, que el sindicado pueda sustraerse de la justicia penal, es decir, evadir su responsabilidad en la comisión de ese hecho punible, o de obstrucción de la averiguación de la verdad, que él asuma actitudes tendientes a obstaculizar la averiguación que podría realizarse.
Si se dan estos dos supuestos a juicio del tribunal de sentencia o jueces de paz, entonces procede decretar en contra del querellado o sindicado cualquiera de las medidas de coerción personal a que se hizo referencia. Luego, el artículo 478 establece el nombramiento de defensor de oficio. Y el nombramiento de defensor de oficio, también la ley es clara en qué casos procede. Es decir, no en todos los casos, sino que el artículo 478, si pudieran darle lectura, para que quede bien claro en qué casos se puede nombrar defensor de oficio. Alguien que por favor le dé lectura al 478. 478. Imputado. Si el imputado concurriera a la audiencia de conciliación sin defensor, se le nombrará de oficio. De igual manera se procederá si no concurriere, habiendo sido debidamente citado y no justificare su inasistencia. El procedimiento seguirá su curso. Salvo en la audiencia de conciliación y en los actos posteriores de carácter personal o cuando se requiera su presencia, el imputado podrá ser representado durante todo el procedimiento por un mandatario con poder especial. Cuando el imputado no hubiere concurrido a la audiencia de conciliación, el tribunal, previo a ordenar la citación a juicio, lo hará comparecer para identificarlo debidamente, que señale el lugar para recibir citaciones y notificaciones y nombre abogado defensor, advirtiendo sobre su sujeción al procedimiento. Gracias. Entonces, solo en esos casos que establece el artículo 178 puede nombrarse defensor de oficio del sindicado. Esto con el objeto de garantizar sus derechos individuales, sus garantías procesales y no vulnerar el debido proceso. Recuerden ustedes que el derecho de defensa es inviolable y debe observarse y cumplirse en todo movimiento, tanto administrativo como judicial. Bien, entonces ya establecimos en qué casos es viable o procedente nombrar defensor de oficio, al tenor de lo que establece el artículo 478. Medidas de coerción. El artículo 479 también habla de medidas de coerción. Y si alguien le pidiera dar lectura al artículo 479. Solo se podrán ordenar medidas de coerción personal para la citación y los que correspondan al caso de peligro de fuga u obstaculización para la averiguación de la verdad. Muchas gracias. Ahí la ley vuelve a recalcar que solo cuando se den los supuestos de obstaculización de la averiguación de la verdad o peligro de fuga. Entonces hay una relación entre los artículos que hablan de las medidas de coerción en este tipo de procesos. Entonces se habla, como les decía, de estos aspectos. Finalmente encontramos en el artículo 480 un procedimiento posterior. Y ese procedimiento posterior opera o se genera si no existe resultado positivo en la audiencia de conciliación. Entonces no hubo audiencia de conciliación en el tribunal, las partes no llegaron a ningún acuerdo positivo, entonces ya el tribunal cita a las partes a juicio, ya el proceso continúa y se desarrolla todo el juicio, ya hasta incluso pues la sentencia, etcétera, etcétera. Además, también la ley habla que en este tipo de querellas por delito de acción privada puede dar un desistimiento tácito. Y el desistimiento es procedente siempre y cuando concurran los supuestos que establece el artículo 481,
que prácticamente son 3 motivos por los cuales se puede desestimar tácitamente, o se tiene, mejor dicho, por desestimado tácitamente la querella, siempre y cuando concurran esos 3 supuestos. Veamos cuáles son esos 3 supuestos. Por favor, den lectura al artículo 481. Artículo 481, desistimiento tácito. Se tendrá por desistida la acción privada 1, si el procedimiento se paralizare durante 3 meses por iniciativa del creyente. Inactividad. 2. Inactividad, perdón. 2, cuando el creyente o su mandatario no concurriere a la audiencia de conciliación o debate sin justa causa, la cual deberá ser acreditada dentro de las 48 horas siguientes a la fecha señalada. 3. Cuando muera el creyente, asimismo, cuando le sobrevenga incapacidad y no comparezca ninguno de sus representantes legales a proseguir la acción, después de 3 meses de concurrir a la muerte o la incapacidad. Gracias. Bien, entonces, si se diese cualquiera de esas 3 circunstancias o las 3, se tiene por desistido tácitamente. Es decir, cuando se habla de desistimiento tácito es en aquellos casos en donde no existe un pronunciamiento expreso del querellante, que él no lo manifiesta expresamente indicándole al tribunal, mire, yo vengo a desistir de la querella que presenté contra el señor A, sino que simplemente se tiene por desistida tácitamente ante la inacción, la inactividad, la no promoción por parte del querellante. Es decir, que él asume una actitud procesal pasiva en donde no realiza ya ninguna acción, ni comparece a las audiencias, ni su representante. Es decir, hay un evidente desinterés de él para proseguir la querella. Entonces, la ley establece que si durante 3 meses no hay accionar del querellante, se tiene por desistido, porque no tiene interés, realmente no existe motivación procesal para continuar con esa querella. O cuando dice el querellante no concurran a la audiencia, a la conciliación o al debate, y no justifiquen su incomparecencia. ¿Ya? Si él justifica, pues tendrá que hacerlo dentro de las 48 horas siguientes a la fecha señalada. Y por supuesto, si muere el querellante, pues también se da por desistimiento tácito, o sobrevenga incapacidad, no comparezca ninguno de sus representantes legales a proseguir la acción, después de 3 meses de ocurrida la muerte o incapacidad. Este es un desistimiento tácito. Y también existe el desistimiento expreso. Pero antes de eso, pues también el querellante en un momento procesal puede renunciar, retractarse o dar las explicaciones satisfactorias de que ya no tiene interés en ese proceso, en esa querella. Y especialmente la ley faculta que todos los ciudadanos o personas tienen derecho a renunciar a las acciones o a los derechos que les asiste. Y el Código Procesal Penal contempla eso, dice que el querellante puede renunciar a esa querella, puede retractarse a lo afirmado en esa querella, o puede dar las explicaciones necesarias indicando que ya satisfizo sus derechos e intereses por un acuerdo al que llegó, etcétera, etcétera. Y ese derecho o esa facultad la regula el artículo 482. Sin embargo, también podemos mencionar el artículo 19 de la ley del organismo judicial. Si alguien le da lectura al artículo 19 de la ley del organismo judicial.
Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley siempre que tal renuncia no sea contrario al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otras leyes, perdón. Ni esté prohibido por otras leyes. Entonces ahí también encontramos el fundamento legal de la renuncia a los derechos, artículo 19 de la ley del organismo judicial. Digamos, también encontramos el desistimiento expreso, que contempla el artículo 483, que es lo contrario al desistimiento tácito. ¿Qué dice el artículo 483? El querellante podrá desistir en cualquier estado del juicio, con la anuencia del querellado sin responsabilidad alguna. En caso contrario, quedará sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores. El desistimiento deberá constar en forma auténtica o ser ratificado ante el tribunal. Gracias. Bien, el desistimiento expreso, por eso se llama expreso, porque ahí sí hay una manifestación del querellante, es decir, él comparece ante el tribunal presentando un escrito diciendo que desiste de la querella que presentó. Y ese escrito que él presente, ese escrito de desistimiento que él presente debe ir con firma autenticada por notario. Ya, ahí tiene que haber una legalización notarial de la firma del querellado que respalde ese desistimiento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como ha ocurrido en algunos casos, en que pueden presentar un desistimiento en nombre del querellante sin que éste lo haya, haya faccionado el escrito. Entonces, por eso es que se exige que este escrito vaya con firma autenticada o legalizada por un notario, que dé fe que en efecto el querellante está desistiendo de esa querella. Por eso es que se exige ese 100% sin firma legalizada. Entonces el tribunal lo llama para que vaya a ratificar y que diga si en efecto él está presentando ese desistimiento. Como les decía, puede ocurrir que otra persona lo presente en su nombre, falsificando datos, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente eso es lo relativo a querella por acción privada. Ahora bien, como tarea, les queda que acudan al tribunal duodécimo de sentencia penal, que creo yo, si no han cambiado de sede, está en la 12 KI 31-08, zona 7, Colonia Tikal 3. Ahí está un par de años. No sé si todavía está ahí, pero si no, pues sin internet podría encontrar la nueva dirección, pero me imagino que todavía está ahí. Repito, perdón. Aún se encuentra ahí, licenciado. Gracias. Zona 7, Colonia Tikal 3. Ahí pueden ir a solicitar para fines docentes un escrito de querella por delito de acción privada y su respectiva resolución de trámite, o sea, el decreto que le da trámite. Y hagan ustedes las comparaciones entre la querella por delito de acción pública y querella por delito de acción privada, no obstante que ya analizamos las diferencias que existen entre ambas. Entonces, para efectos académicos, para efectos docentes y efectos de evaluación para el primer parcial, es necesario que
obtengan una querella por delito de acción privada y su respectiva resolución de trámite, o sea, el decreto que le da trámite. Porque llega el momento de hacer el examen parcial primero, vamos a evaluar esos documentos. Entonces, por favor, para que logren obtener una querella por delito de acción privada. ¿Preguntas antes de concluir? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado, con una consulta, viera que no sé si ya tiene el caso o el delito que tengo que trabajar con mi equipo, disculpe la molestia. No, hasta hoy me pasaron el listado, el grupo número 21, el lunes les daremos el caso que tengan que investigar. Ok, gracias, licenciado, feliz noche. Para servirle, feliz noche. ¿Preguntas con relación al tema abordado?